Bueno, pues comenzamos. Bienvenidos a la hora macabra. Buenas noches, queridos monstruitos. Las manecillas del reloj marcan la hora perfecta para adentrarnos en los senderos más oscuros de la historia y lo desconocido. Soy Kaboom, su anfitriona en esta travesía de misterio y secretos, donde la verdad a menudo se mezcla con el mito. Esta noche encenderemos una luz tenue sobre una figura que parece haber escapado del tiempo mismo. El conde de Saint-Germain. Un hombre envuelto en enigmas cuyas historias desafían toda lógica y que hasta el día de hoy sigue siendo un fantasma inquietante en los anales de la historia. ¿Era un alquimista inmortal? ¿Un maestro de las artes ocultas? ¿O simplemente un hombre con una habilidad extraordinaria para manipular su entorno? Hoy desentrañaremos los secretos de esta figura fascinante y aterradora, explorando los relatos que lo han convertido en una leyenda inmortal. Así que ajusten el volumen, apaguen las luces y prepárense para sumergirse en la historia del hombre que nunca envejecía. Comienza la hora macabra. Abramos juntos las puertas del misterio. Sean bienvenidos. Hoy, en la hora macabra, el conde de Saint-Germain, el enigma de la eternidad. Comenzamos. Bueno, pues en la vasta galería de figuras históricas, pocas encarnan el misterio como el conde de Saint-Germain. Su nombre, envuelto en la penumbra de lo desconocido, surge a través de los signos y siglos como una sombra persistente. Un hombre que parecía desafiar no solo al tiempo, sino también a las leyes mismas de la naturaleza. ¿Quién era este hombre cuya presencia desconcertaba y fascinaba a partes iguales? Las crónicas lo describen como un hombre de refinamiento inigualable, poseedor de talentos que parecían imposibles para una sola vida. Su rostro permanecía imperturbable ante los años, y su mente parecía abarcar un conocimiento tan vasto que lo colocaba más allá del alcance de cualquier mortal. Pero, ¿era realmente inmortal? ¿O quizás un maestro del disfraz y la persuasión que jugaba con las creencias y supersticiones de una Europa ansiosa por lo sobrenatural? En estas páginas exploraremos el enigma de Saint-Germain, desde sus orígenes inciertos hasta los relatos de sus extraordinarias hazañas. Seguiremos las huellas de un hombre que incluso en la muerte se negó a desaparecer. Este viaje no promete respuestas definitivas, pero sí nos acercará a los ecos de un misterio que se niega a morir. La historia de la humanidad, chicos, está tejida con los nombres de reyes, filósofos y guerreros, pero también con las sombras de aquellos que, aunque no reclaman tronos ni lideraron ejércitos, dejaron un impacto que trasciende las generaciones. Entre estas sombras, el nombre del conde de Saint-Germain resplandece como un faro en la penumbra, rodeado de misterio, especulación y sombra. El conde no era un hombre cualquiera. Parecía estar en todas partes y en todas las épocas, siempre como un testigo enigmático, un actor tras bambalinas. Su vida, más que un rompecabezas, era una narración lineal y plantea preguntas que desafían incluso a los más escépticos. ¿Era un alquimista? ¿Era un viajero en el tiempo? ¿O quizás algo más allá de nuestra comprensión? Al adentrarnos en su historia,
Pues nos encontraremos con pared, porque no existen respuestas definitivas, sino una red de relatos y enigmas que nos llevarán a reflexionar sobre los límites de la vida, la muerte y el conocimiento humano. Prepárese, pues, para un viaje que los va a transportar a través de los siglos, siguiendo los pasos de un hombre cuya existencia misma parece desafiar el tiempo. El enigma del conde de Saint-Germain comienza con su nacimiento, o mejor dicho, con la ausencia de información confiable al respecto. En el siglo XVIII, cuando el linaje era casi tan importante como las acciones de un hombre, no tener un origen claro era más que inusual. Era casi un acto de rebeldía. ¿Cómo podía alguien alcanzar tanta fama y respeto sin un apellido que lo respaldara? Algunos creían que era hijo de un príncipe transilvano, un heredero oculto cuyo linaje real debía permanecer en las sombras. Otros insistían en que provenía de una familia portuguesa, portadora de un legado secreto que incluía el conocimiento de la alquimia. También se especulaba que era judío sefardí, lo que explicaría su amplia cultura y su conexión con tradiciones esotéricas. Sin embargo, su propia versión del origen era siempre esquiva. En una ocasión, durante una reunión con la aristocracia francesa, alguien le preguntó directamente: ¿De dónde viene usted, conde? Saint-Germain sonrió con esa mezcla de cortesía y picardía que lo caracterizaba y respondió: de un lugar que ya no existe. Esa respuesta no hizo más que avivar la curiosidad de sus interlocutores. Pero Saint-Germain, como siempre, cambió rápidamente de tema, dirigiendo la conversación hacia la música, la historia o cualquier otro asunto que captara la atención. Uno de los aspectos más sorprendentes de su carácter era su dominio de los idiomas. Quienes lo escuchaban decían que hablaba no solo las lenguas europeas con fluidez, sino también chino, sánscrito, árabe y otras lenguas antiguas. Un académico que lo conoció afirmó que discutió textos en hebreo arcaico con una precisión que solo alguien que los hubiera estudiado durante décadas podría tener. El conde de Saint-Germain tenía algo que cautivaba, algo más allá de su habilidad para hablar con fluidez o su comportamiento impecable. Era su apariencia lo que realmente desconcertaba a quienes lo conocían. Tenía el aspecto de un hombre de unos 40 años, pero quienes lo frecuentaban durante décadas aseguraban que no cambiaba en absoluto. Un retrato pintado en 1760 lo muestra con ojos oscuros, penetrantes y una expresión de serenidad casi etérea. Sin embargo, este retrato no envejecía al igual que él. La pintura parecía tan inmortal como su modelo. Algunos decían que su juventud era el resultado de un conocimiento secreto, quizás una poción o un elixir que había perfeccionado en sus estudios de alquimia. Otros creían que simplemente era un mito, alimentado por su estilo de vida reservado. El impacto de su presencia no se limitaba a su aspecto. Madame Pompadour describió su mirada como una ventana a secretos antiguos que desarmaban a quienes intentaban entenderlo. En otra ocasión, un poeta francés escribió que hablar con el conde
Era como sentarse junto al fuego en una noche fría, cálido, pero también lleno de advertencias de algo más profundo y peligroso. Si su apariencia y sus misterios personales no fueran suficientes, Saint Germain poseía talentos que parecían ilimitados. En una reunión social en Londres, tomó un violín y comenzó a tocar una melodía que, según los testigos, nadie había escuchado antes. Era música de otro mundo, describió un oyente. Parecía contener tanto el dolor de siglos como la esperanza de algo más allá de la comprensión humana. No solo era músico, también era un pintor cuyas obras, aunque pocas, reflejaban un conocimiento profundo de las proporciones, la luz y, por supuesto, la perspectiva. Además, sus conversaciones sobre ciencia incluían teorías que muchos años después se demostrarían correctas, como si tuviera acceso a un conocimiento adelantado. Sin embargo, su mayor fama provenía de la alquimia. Se decía que podía transmutar metales en oro, fabricar piedras preciosas y crear elixires capaces de curar enfermedades. Aunque nunca demostró estas habilidades en público, las historias sobre sus experimentos eran tan persistentes que muchos creían realmente que había descubierto los secretos de la materia. Saint Germain no era solo un hombre de talento, también era un político hábil. En la corte de Luis XV no solo se ganó la confianza del rey, sino que también desempeñó un papel importante en asuntos diplomáticos. En una ocasión, durante una reunión secreta, propuso un tratado de paz entre Francia e Inglaterra. Aunque el tratado no llegó a materializarse, su capacidad para mediar en conflictos lo convirtió en un asesor invaluable. ¿Era simplemente un hombre sabio o había algo más detrás de su influencia? Y miren, quizás el aspecto más desconcertante de su vida eran los relatos de inmortalidad. A lo largo de los años, múltiples personas afirmaron haberlo conocido en épocas y lugares distintos, pero siempre con la misma apariencia. En una ocasión, la condesa Bon Giorgi, quien afirmó haberlo conocido en 1710 y después en 1760, escribió, y cito, no había cambiado ni un ápice. Era como si el tiempo no lo tocara, como si hubiera encontrado la forma de escapar de su abrazo impecable. En 1784, Saint Germain fue escogido por el príncipe Carlos de Hesse-Kassel en Alemania, donde se reportó su muerte. Sin embargo, no hubo un entierro oficial ni nadie vio su cuerpo. Poquito después comenzaron a surgir avistamientos en Europa y más allá. El conde de Saint Germain es una figura que, aunque llena de preguntas sin respuestas, invita a reflexionar sobre los límites del conocimiento humano y la naturaleza del tiempo. ¿Quién era realmente? Quizás pues nunca lo sepamos, pero su historia sigue viva, desafiando nuestra percepción de lo que es posible. Y bueno, chicos, yo no sé ustedes qué opinan acerca del conde de Saint Germain. Es un hombre que a través de los años se le avistó en un montón de lugares, en un montón de épocas, siglos diferentes, años diferentes, ciudades, países,
Todo diferente. Lo único que no era diferente era que no envejecía. Quiero saludar a Giovanni, que está escribe y escribe y escribe. Hola Giovanni, muy buenas noches. No estoy leyendo nada. Estoy platicándoles acerca de la historia del Conde de Saint Germain. ¿Alguno de ustedes conoce o sabe sobre el Conde? Porque pues es interesante saber acerca de este tipo de personajes que probablemente, pienso yo, en mi humilde opinión, que se puede tratar de un viajero en el tiempo. Hola Gustavo, muy buenas noches. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Alguien había escuchado acerca del Conde de Saint Germain? Ok, Gustavo. Sí, efectivamente, era un metafísico, pero sobre todo un alquimista. Buenas noches. Efectivamente, tenía una capacidad sumamente llamativa de influir en el pensamiento y comportamiento de otras personas. Exactamente. ¿Qué más saben acerca de él? A mí me parece sinceramente un personaje bastante enigmático. Porque a mí todo lo que se refiere a los viajes en el tiempo, saltos cuánticos, me encanta. Me encanta, me encanta. Ahora, como les digo, hay muchísimos datos curiosos acerca del conde. Por ejemplo, la primera es obviamente que se le atribuyó inmortalidad. Numerosas personas afirmaron haberlo conocido en distintas épocas, pero siempre con la misma apariencia joven de una persona de 40 años. Como les decía anteriormente, entre ellas la condesa Bongiorgi, quien dijo haberlo visto con idéntico aspecto en un lapso aproximado de 50 años entre la primera y la segunda vez que lo vio. Y esto llevó a muchos a creer que había encontrado la clave de la inmortalidad. No sé, tal vez él, ¿acaso sería el poseedor de la piedra filosofal? Giovanni dice que él cree que es un iniciado como Jesús. Me parece muy buena teoría, excelente teoría. Gustavo me dice que que considera que es un visionario, pero por supuesto que era un visionario, imagínate. Ahora, el segundo dato curioso acerca del conde de Saint Germain es que era un políglota y un erudito. El conde hablaba con fluidez más de una docena de idiomas a la perfección, incluyendo francés, inglés, italiano, español, alemán, chino, árabe, griego, latín, hebreo e incluso lenguas muertas como el sánscrito. A mí no me sorprendería en absoluto que incluso pudiera haber dominado el arameo. Exacto. A mí me parece como que es de ahí de donde se inspiró la persona que escribió el retrato de Dorian Gray. Exactamente. Ahora, su dominio del lenguaje era pues tan impecable que hablaba cada idioma como si fuera nativo, algo que por supuesto desconcertaba a todos sus contemporáneos.
Giovanni dice, sabía leyes universales, el dominio del yo, así como su alto nivel espiritual y de conciencia. Es correcto, correcto. Chicos, hicieron su tarea, qué bonitos, me encanta que sepan tanto. Ya saben, como les decía ayer, que la sabiduría enamora más que una carita bonita. Claro que si es carita bonita y sabio, pues qué mejor. Es un plus, pero muy bien, chicos. Muy participativos todos. ¿Qué más saben acerca del conde de Saint Germain? Yo mientras les doy el tercer dato curioso, que era un alquimista legendario. Se decía que Saint Germain poseía pues el secreto de la transmutación de metales, transformando plomo en oro. ¡Wow! ¿Quién no quisiera tener esa habilidad? Dios mío, por supuesto que yo quisiera transmutar metales. Claro que sí, claro que sí. Agarraría y me echaría un clavado ahí en la bola de varillas que hay de repente en las construcciones y todo lo convierto en oro y vámonos. Subimos a la troca todo el oro y vámonos. Ahora, también se le atribuía la creación de piedras preciosas artificiales y la fabricación pues de un elixir de la vida que podía prolongar la juventud. Y esto tiene sentido ya que muchos afirmaban que él no envejecía. Claro que sí, Gustavo, vas a tener estrellita en la frente igual que Giovanni. Hola, Manuel, muy buenas noches. ¿Y qué les parece si les doy el cuarto dato curioso? Se dice que no comía ni bebía en público. Y era algo que despertaba pues sospechas entre quienes lo conocían. Era su costumbre de evitar comer o beber en frente de la gente. Algunos creían que esto formaba parte de una especie de ritual secreto relacionado con su conocimiento alquímico. Claro que a mí también me gustaría tener esa habilidad de no comer ni beber, ni en público ni en privado. Lástima que no nací con esa habilidad. Otro dato curioso, era un músico prodigioso. El conde era un talentoso violinista y compositor. Se dice que componía música con una destreza única y que su obra transmitía emociones tan profundas que parecían proceder de otro mundo. Se dice que en alguna ocasión deslumbró a una audiencia en París con una melodía que nadie había escuchado. Giovanni dice, la ley de transmutación no solo es física, o sea, el cambio de un material a otro, también es de sentimientos y emociones. Palomita, Giovanni, claro que sí, es correcto lo que dices. El sexto dato curioso, su amistad con la realeza. Saint Germain, como les decía anteriormente, fue un confidente cercano de Luis XV de Francia y tuvo acceso a círculos políticos y sociales de alto rango. En la corte actuaba como consejero y mediador en asuntos internacionales. Su influencia era tal que algunos lo veían como un espía, mientras que otros lo consideraban un protector del reino. El dato curioso número 7. Era un químico adelantado a su tiempo. Además de ser un alquimista, Saint Germain tenía conocimientos avanzados en química. Creaba tintes y productos de belleza que impresionaron a su época. Uno de sus inventos más famosos fue un tipo de tinte para telas que nunca perdía su intensidad de color.
El dato curioso número 8. Presuntamente profetizó la Revolución Francesa. ¿Por qué se dice que antes de la Revolución Francesa, digamos que advirtió a María Antonieta sobre el caos que se avecinaba? Según algunas fuentes, incluso trató de intervenir para evitar los trágicos eventos, pero sus advertencias no fueron escuchadas. Probablemente lo tachaban de loco. Generalmente cuando alguien, digamos que vaticina eventos futuros, lo tachan de loco, pero pues ahí está también esta señora Bababanga y el otro señor, ay, se me fue el nombre, Nostradamus, por ejemplo. Todos esta especie de videntes en su época fueron tachados y juzgados como locos. No me extraña que Saint Germain haya sido tachado como eso, además de lo anterior. Ahora, el dato curioso número 9. Se dice que hubo un montón de avistamientos posteriores a su muerte. Y aunque se reportó su muerte en 1784 en Alemania, comenzaron a surgir testimonios de personas que aseguraban haberlo visto en diversas partes del mundo. Algunas sociedades secretas como los Rosacruces y los masones lo mencionaron como miembro activo décadas después de su fallecimiento. ¿Qué más saben? ¿Qué más me pueden contar? Cosas que yo no les he dicho. Ilústrenme, maestros, porque hoy ustedes hicieron su tarea y son los maestros de la sabiduría. ¿Qué más me pueden decir acerca del conde de Saint Germain? Mientras les doy el dato número 10. Su relación con sociedades secretas. Y es que se cree que Saint Germain tuvo vínculos con los Rosacruces, los masones, entre otras sociedades esotéricas. Algunos lo consideraban un maestro ascendido o un ser iluminado que compartía conocimientos de cultos con unos pocos elegidos. Giovanni, yo solo sé lo que he leído en el libro de Connie Méndez de Metafísica. Ella lo pone de ejemplo en el empleo de diferentes leyes universales. Es correcto, es un parteaguas en todo este tipo de leyes universales que son mencionados en el libro ese de Metafísica, me parece que 4 en 1, no recuerdo bien el nombre, pero sí se menciona. El dato curioso número 11. Tenía una fascinación literaria. El conde ha inspirado innumerables obras de ficción y teorías conspirativas. Escritores como Voltaire y Giacomo Casanova lo mencionaron en sus memorias y su figura ha aparecido en novelas, películas y series, siempre como un personaje enigmático.
El dato curioso número 12. No dejó rastros definitivos. A pesar de su fama y pues las muchas personas que afirmaron conocerlo, pues no hay evidencia definitiva de sus orígenes, su edad o su propósito. Y esto alimenta aún más el misterio, dejando pues su historia abierta a la interpretación y por supuesto a la especulación. Ahora, ¿qué les parece si les cuento un poco acerca de los avistamientos que se tuvieron del conde de Saint Germain a través de décadas, siglos, años, meses, en fin? Miren, antes de su muerte, que fue entre 1710 y 1784, ¿vale? El primer avistamiento fue en 1710 en Londres. Saint Germain, pues fue reportado en Inglaterra como un talentoso violinista y alquimista que impresionó a la alta sociedad británica. Algunos contemporáneos ya lo consideraban como un hombre misterioso debido a su vasta erudición y su conocimiento de secretos esotéricos. En 1740, en Francia, fue avistado también. Y por supuesto, pues fue visto en la corte de Luis XV, donde ya les decía que actuaba como un consejero y como diplomático, y que pues seguía manteniendo esa apariencia juvenil que causaba desconcierto, ya que no parecía envejecer desde que había sido avistado en Londres décadas antes. Hubo otro avistamiento en 1760, en París, cuando la condesa Bongiorgi afirmó haberlo conocido 50 años antes en Venecia, exactamente con el mismo aspecto. Y según ella, Saint Germain pues hablaba de eventos históricos como si los hubiera vivido en primera persona. Hubo otro avistamiento en Rusia en 1762. Y supuestamente se dice que ayudó a la emperatriz Catalina la Grande a resolver conflictos en su corte. Aunque no hay registros oficiales, varios testimonios indican que era conocido por la nobleza rusa. Hubo otro avistamiento en 1774 en París, cuando Madame Pompadour y otros miembros de la corte de Luis XV relataron haberlo visto en reuniones sociales, donde nuevamente asombraba por su erudición, su talento musical y nuevamente con su apariencia inmutable. En 1783 volvió a ser avistado en Alemania. Y resulta que en ese entonces fue recibido por el príncipe Carlos de Hesse-Kassel, quien afirmó haber trabajado con él en experimentos alquímicos. El príncipe fue uno de los últimos en reportar su presencia antes de su supuesta muerte. Y en 1784 es cuando se dice que murió. Fue reportada su muerte en Alemania y aunque se informó que murió ese año, pues como les decía anteriormente, pues no hubo un entierro oficial ni pruebas concluyentes. Este evento evidentemente fue cuando se marcó el inicio de posteriores avistamientos post-mortem. Ahora, después de su supuesta muerte, en 1784 para adelante, hubo también un montón
de avistamientos. Sí, Gustavo, también Rasputín tiene como esa vibra de similitud con el conde de Saint Germain. No sé a ustedes qué les parece esta teoría. ¿No será que el conde de Saint Germain sea la reencarnación de todos estos personajes con los que tiene similitud? Que ya se mencionó a Jesús, ya se mencionó a Rasputín, se mencionó ¿a quién más mencionaron, chicos? Ayúdenme. Bueno, les cuento mientras. Después de su supuesta muerte, también hubo avistamientos. Se dice que en 1785, o sea, un año después de su muerte, se avistó en Francia y se rumoreó que Saint Germain asistió al Congreso de Wilmsbad, una reunión de masones y rosacruces. Algunos testigos aseguraron haber hablado con él en persona. En 1789 fue nuevamente visto en París durante la Revolución Francesa y supuestamente fue visto advirtiendo a María Antonieta sobre los peligros que se avecinaban y, según algunos relatos, incluso intentó intervenir para evitar su ejecución. Por otro lado, en 1804, o sea, ahí ya cambiamos de siglo, en Alemania, el erudito alemán Franz Greffer afirmó que Saint Germain le confirmó que viviría por muchas generaciones más y que observaría la evolución de la humanidad. En 1820 también fue visto en Italia y fue reportado su avistamiento específicamente en Milán, participando en reuniones secretas de alquimistas y esoteristas. Estos relatos pues no pudieron ser confirmados, pero varios documentos de la época mencionan su nombre. En 1867 fue avistado en la India y algunos miembros de la Sociedad Teosófica aseguraron haber tenido contacto con él. Madame Blavatsky, la fundadora de la sociedad, lo incluyó entre los maestros ascendidos, seres iluminados que guían a la humanidad. Por otro lado, en 1896, en Francia, Annie Besant, que era otra teosófica, afirmó haber tenido pues una visión del conde de Saint Germain durante un ritual esotérico en París. En 1914 fue avistado en Alemania durante el inicio de la Primera Guerra Mundial. Un hombre que afirmaba ser Saint Germain fue visto en varias reuniones ocultistas y testigos dijeron que era idéntico a las descripciones del siglo XVIII. Esto cada vez se va poniendo más turbio. Por otro lado, en 1930, en Italia, Saint Germain fue supuestamente visto en una reunión de Rosacruces en Milán. Y aunque no hay registros oficiales, varios asistentes afirmaron haber conversado con un hombre que decía ser él. En 1945, en Alemania, justo cuando estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial, algunos testigos en Berlín aseguraron haberlo visto durante el colapso del régimen nazi, aunque estas afirmaciones son altamente especulativas.
En 1972, en Francia, un hombre que afirmaba ser el conde de Saint-Germain apareció pues en un programa de televisión francés, aunque no se le tomó en serio. Su conocimiento de eventos históricos definitivamente sorprendió a la audiencia. Y en la actualidad se reportan ocasionalmente avistamientos en círculos esotéricos y conferencias relacionadas con alquimia o espiritualidad. Aunque ninguno de estos encuentros pues ha sido probado, Saint-Germain sigue siendo una figura central en teorías sobre inmortalidad y sociedades secretas. Ahora, las interpretaciones de los avistamientos. Lo de maestro ascendido, en la teosofía se le considera un ser inmortal que guía a la humanidad hacia la iluminación. La leyenda urbana nos dice que algunos creen que los avistamientos son parte de un mito construido por seguidores y admiradores. Y por parte de las sociedades secretas, se especula que Saint-Germain sigue vivo y activo dentro de grupos ocultistas. El conde de Saint-Germain sigue siendo un enigma, apareciendo en historias que alimentan tanto la fascinación como la especulación sobre pues, su verdadera naturaleza. Muy bien, Giovanni, muchísimas gracias por tu compañía. Muchas gracias, Guzmancito. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Gustavo, Lobsang, Rampa del Tíbet. Muy bien. Greenberg, claro, Jacobo Greenberg. O Castaneda, claro que sí. Sí, yo también creo que descienden, son reencarnados o parte, por lo menos de la misma línea familiar, de Rasputín y todos estos personajes de los que hemos hablado. Me encanta que sepan tanto. ¿Por qué saben tanto? Explíquenme. Explíquenme por qué hicieron tanto la tarea. Me estuvieron espiando seguramente. Ahora fíjense, hay muchas leyendas que hablan acerca o referente al conde de Saint-Germain. Por supuesto, la número 1, pues es esa que es inmortal y que desafía al tiempo. Y esta parte es muy importante y es la parte central del conde de Saint-Germain, porque pues la leyenda más conocida sobre el conde es que era inmortal. Y como les digo, algunos relatos decían que nunca envejecía y que siempre aparecía pues con el mismo aspecto durante décadas, incluso siglos. Testimonios como el de la condesa de Bongiorgi consolidaron su reputación como un hombre que desafiaba al tiempo. La teoría más extendida es que había descubierto el elixir de la vida, o justamente lo que les decía, la piedra filosofal del famosísimo Nicolas Flamel, dos objetos legendarios de la alquimia. Por otra parte, otra de las leyendas más conocidas es esa, justamente la conexión con la alquimia, porque pues fue considerado por muchos como un maestro alquimista. Él, ya les comenté que podía transmutar plomo en oro y crear piedras preciosas perfectas.
Aunque nunca demostró públicamente estas habilidades, varios relatos hablan de joyas de exquisita pureza que él mismo había fabricado. Una leyenda asegura que dejó instrucciones ocultas sobre cómo crear el elixir de la vida eterna que solo serían entendidas por aquellos dignos de descubrirlo. Otra de las leyendas es que era el consejero de reyes y guardián de secretos. Como ya les decía, fue asesor enigmático de monarcas europeos famosísimos como Luis XV de Francia. Y era conocido por su vasto conocimiento en política, en historia y arte, lo que lo convirtió en un confidente bastante valioso. Sin embargo, algunos creían que pues también poseía información secreta sobre fuerzas ocultas o incluso profecías sobre el futuro. Se decía que advertía a los reyes sobre eventos venideros. Otra leyenda importante es que fue testigo de épocas pasadas, ya que este conde afirmaba haber sido testigo de momentos históricos claves. Según relatos, hablaba con detalle de acontecimientos antiguos como si los hubiera presenciado personalmente. Algunos decían que recordaba épocas tan remotas como la caída de Troya o la vida de Jesús. De ahí me hace mucho sentido que pudiera ser un iniciado como anteriormente nos comentaba Giovanni sobre que pudiera haber sido un iniciado igual que Jesús. Y se dice que esta habilidad alimentó la creencia de que había vivido a lo largo de los siglos, acumulando un conocimiento que lo hacía parecer omnisciente. La siguiente leyenda, pues, es su relación con las sociedades secretas, ya que, pues, varias leyendas conectan al conde de Saint Germain con organizaciones esotéricas como los Rosacruces, los masones y las sociedades teosóficas. Blavatsky, pues, lo describió como uno de los maestros ascendidos, seres iluminados que guían espiritualmente a la humanidad. Y según estas teorías, Saint Germain pues no solo era inmortal, sino también poseía un conocimiento trascendental reservado para solo unos pocos. Por otro lado, también había profecías y advertencias. Una de las leyendas más impactantes es que Saint Germain había advertido sobre la Revolución Francesa, sobre lo que pasaría más tarde. Y aunque en su momento María Antonieta no siguió su consejo, los relatos sobre su intervención reforzaron la idea de que podía prever el futuro. También existe la leyenda del espejo, y se dice que Saint Germain poseía un espejo mágico que no solo mostraba el reflejo físico, sino también el estado de alma de quien se miraba en él. ¿Alguien vio Harry Potter? Si alguien vio Harry Potter, la número 1, ahí se habla, no del conde de Saint Germain, pero se habla de Nicolas Flamel, se habla de la piedra filosofal y se habla de este espejo justamente, que es el espejo en el que cuando Harry Potter lo encontró, él se reflejaba y el espejo le mostraba los deseos más profundos de su corazón. Y fue ahí donde Harry Potter vio a sus padres vivos junto a él. Entonces, esta leyenda del espejo tiene mucho, pero mucho que ver con el espejo de la película de Harry Potter. Ahora, este espejo, según la leyenda, era una herramienta poderosa para desentrañar los secretos más profundos de las personas. Algunos creen que este objeto fue uno de los secretos alquímicos que manejaba. Otra leyenda es que él no solamente vaticinó,
sino presenció la Revolución Francesa. A pesar de haber sido reportado muerto en 1784, varios relatos afirman que Saint-Germain apareció durante la Revolución Francesa. Algunas fuentes sugieren que fue visto en reuniones de los revolucionarios, advirtiendo sobre el caos que se avecinaba. Y otros aseguran que estuvo presente durante la ejecución de María Antonieta. Gustavo dice, el libro recomendado también es acerca de una persona longeva, el libro de Tiempo para Amar de Robert Heinlein. Oye, muy interesante, lo voy a conseguir. ¿No sabes si está en versión PDF? O si lo tienes en versión electrónica, pásamelo, no seas malito. Otra de las leyendas es el misterio de su muerte. La leyenda cuenta pues que Saint-Germain se murió en 1784 en Alemania, bajo la protección del príncipe Carlos de Hesse-Kassel. Sin embargo, no hubo entierro ni cuerpo visible, y su supuesto fallecimiento está rodeado de antigüedad. Poco después de su muerte, como ya les conté anteriormente, comenzaron a reportarse avistamientos en toda Europa, lo que alimentó la teoría de que pues nunca murió realmente. Otra leyenda acerca del conde de Saint-Germain fue la promesa de regresar, porque según la leyenda teosófica, Saint-Germain prometió reaparecer cuando la humanidad estuviera preparada para recibir su conocimiento. Y esta promesa lo ha convertido en una figura central en los círculos esotéricos, donde se le espera como un guía espiritual que traerá iluminación y transformación global. Ahora, su papel en la Segunda Guerra Mundial también es otra leyenda, porque una leyenda moderna conecta a Saint-Germain con eventos de la Segunda Guerra Mundial. Algunos ocultistas aseguran que apareció en Alemania para advertir sobre los peligros del régimen nazi. Aunque no hay evidencia histórica que respalde estos relatos, forman parte del mito que lo rodea. Ahora, a ver, dice Gustavo, te lo prestaría, pero soy muy envidioso. Y es correcto, los que sabemos acerca de la lectura, tenemos muy claro que los libros no se prestan. Aunque nos digan, ¡ay, qué egoísta! Yo sinceramente sí he prestado libros, pero solamente a personas muy confiables. ¿Quiénes son esas personas confiables? Mi mamá y mi hermana. Punto. Son las únicas que confío para prestar libros. Igualmente ellas, yo creo que el sentimiento es mutuo. Mi mamá lee muchísimo y yo jamás la vi prestando un libro. Bueno, a mí sí, pero a nadie más. Nunca la vi prestando libros, jamás. Y creo que es un buen consejo no prestar jamás un libro porque la gente no los cuida. Y los libros siempre me han parecido un tesoro invaluable. Es ese tipo de cosas que va a perdurar a través de los siglos y que nos ha ayudado, gracias a la preservación de libros, a conocer nuestra historia. Mucha de nuestra historia no la conoceríamos si no hubiera páginas escritas hablando sobre aquellos eventos que sucedieron. Porque actualmente no hay absolutamente ninguna persona viva que pueda dar testimonio sobre muchos de los eventos que se hablan en los libros. Otra leyenda
Otra leyenda de la que se habla es de la biblioteca secreta. Se dice que Saint Germain dejó una biblioteca oculta en algún lugar de Europa, llena de manuscritos que contienen conocimientos alquímicos y secretos del universo. Esta biblioteca, según la leyenda, solo puede ser encontrada por aquellos que están destinados a descubrirla. Fíjate, Gustavo, que acerca de eso, se dice que los libros, tu automóvil, la guitarra y tu mujer son las cosas que nunca se deben prestar. Y estoy de acuerdo. Otra de las, digamos, leyendas es que, aunque su historia se remonta al siglo XVIII, los avistamientos de Saint Germain continúan hasta nuestros días. Desde reuniones de masones hasta eventos esotéricos en el siglo XX, porque siempre aparece con la misma apariencia juvenil, lo que perpetúa la creencia de su inmortalidad. Ah, sí. Bueno, las armas sí tampoco se prestan. Y aparte está peligroso, ¿no? Es muy comprometedor pedir prestado un arma. Qué horror. Porque imagínate que ya sean armas que están calientes, marcadas. No, hombre. No, no, no. Ya de esos temas ya mejor ni hablamos, chamacos. Ahora fíjense, hay también múltiples teorías acerca de justamente la relación de Saint Germain con Jesús de Nazaret. La relación entre el conde de Saint Germain y Jesús de Nazaret está envuelta en un misticismo que surge de teorías esotéricas, tradiciones ocultas y relatos apócrifos. Aunque no existe evidencia histórica que conecte directamente al conde de Saint Germain con Jesús, ciertas corrientes espirituales y esotéricas han establecido paralelismos y narrativas intrigantes que los vinculan. Por ejemplo, esa de que el conde de Saint Germain es un maestro ascendido. En la tradición teosófica y las enseñanzas de los movimientos de New Age, Saint Germain es considerado como un maestro ascendido, un ser iluminado que ha alcanzado un estado espiritual superior. Estamos solos. No, no estamos solos. Está Lalo, está Emanuel, Darwin, Arturo, Omar. No, sí tenemos conexión con muchos, claro que sí. Bueno, entonces, como les decía, el movimiento teosófico lo relaciona con un ser iluminado que ha alcanzado un estado espiritual superior. Y en este contexto, pues Jesús de Nazaret también es visto como un maestro ascendido. Y ambos comparten el propósito de guiar a la humanidad hacia la iluminación y la redención espiritual. Ahora, según estas creencias, Saint Germain habría trabajado en los planos espirituales para continuar la obra de Jesús, ayudando a difundir enseñanzas de amor, sabiduría
y trascendencia. Ahora tenemos también algunas encarnaciones pasadas. Algunas leyendas esotéricas sostienen que Saint Germain podría haber sido una encarnación posterior o contemporánea de almas relacionadas con Jesús. No necesariamente como Jesús mismo, sino como un discípulo o una figura clave en los eventos que rodearon su vida. Estas historias suelen basarse en la idea de que ciertas almas iluminadas regresan a la Tierra en diferentes épocas para cumplir misiones específicas. Una variante sugiere que Saint Germain habría sido un testigo directo a la crucifixión de Jesús o incluso parte del círculo de personas que preservaron sus enseñanzas después de su muerte. Ahora, en la alquimia espiritual, tanto Saint Germain como Jesús son símbolos de transformación y trascendencia. Jesús es visto como la piedra angular de la alquimia espiritual, o sea, el Cristo cósmico, que permite la unión del cuerpo y el espíritu a través del amor divino. Saint Germain, por su parte, es frecuentemente relacionado con la búsqueda de la piedra filosofal y la transmutación del alma. Algunas interpretaciones afirman que Saint Germain habría continuado los principios espirituales de Jesús mediante el uso de la alquimia y el conocimiento oculto, guiando a los buscadores hacia la iluminación. Ahora, también en las enseñanzas espirituales vinculadas a Saint Germain, como las de la Gran Hermandad Blanca, se le atribuye la introducción del fuego violeta, una energía espiritual que supuestamente purifica y transforma las vibraciones negativas. Este concepto está relacionado con el mensaje de Jesús sobre la purificación del alma y el poder de transmutar del amor divino. Se dice que Saint Germain, como guardián de este conocimiento, complementa el mensaje de Jesús al ofrecer herramientas prácticas para la evolución espiritual. Algunos círculos esotéricos aseguran que Saint Germain habría tenido como una especie de acceso a textos ocultos y apócrifos que contenían enseñanzas originales de Jesús, incluyendo secretos místicos y verdades universales. Estos textos, según la tradición, habrían sido preservados y transmitidos a través de órdenes secretas de las cuales Saint Germain habría sido un miembro destacado. Otra teoría sostiene que Saint Germain habría sido un custodio de los misterios cristianos, aquellos aspectos ocultos o esotéricos de las enseñanzas de Jesús que pues no llegaron a formar parte de la doctrina oficial de la Iglesia. Esto incluye conceptos como la resurrección espiritual, la ascensión y el contacto directo con la divinidad eterna. Según esta perspectiva, Saint Germain pues no solo pues habrá protegido estos misterios, sino que también los habría difundido en su papel de alquimista y maestro ocultista. En otros relatos modernos, por decirlo así, algunos aseguran haber tenido experiencias místicas donde Saint Germain y Jesús aparecen juntos, transmitiendo mensajes de paz, armonía y preparación espiritual para la humanidad. Estas visiones se interpretan como una muestra de la colaboración entre estas figuras en planos espirituales. Y aunque no hay pruebas históricas de una conexión directa entre Saint Germain y Jesús de Nazaret, pues ambos se han convertido, digamos que, en símbolos espirituales que representan la transformación y la búsqueda de la iluminación.
La relación que se les atribuye en tradiciones esotéricas, pues nos sirve para inspirar a quienes buscan unir el conocimiento místico con el mensaje de amor y redención espiritual. A ver. Hola, Adir, muy buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Te conectaste tarde? ¿O ya estabas conectado? No me fijé. Cuéntenmelo todo. Cuéntenme qué están tomando, qué están botaneando. A ver, ¿qué más dice? A ver. ¿Qué hay de cierto que Jesús estuvo en Egipto aprendiendo durante periodo perdido de tiempo? Pues mira. Ahí te va. La idea de que pues Jesús estuvo en Egipto durante el llamado periodo perdido de su vida, pues es una teoría que ha sido explorada pues en muchos contextos históricos, religiosos, esotéricos. Este periodo pues abarca, me parece que desde que Jesús tenía 12 años, cuando visitó el templo de Jerusalén, según el Evangelio de Lucas, hasta el inicio de su ministerio público, más o menos a los 30 años. Un lapso de casi 2 décadas, pues sobre el cual los evangelios canónicos guardan silencio. Eh, por ejemplo, es un hecho ampliamente aceptado dentro del cristianismo que Jesús pasó un tiempo en Egipto durante su niñez. Según, si mal no estoy, el Evangelio de Mateo, ahí sí no te voy a decir los versículos porque no me lo sé, la Sagrada Familia huyó a Egipto para escapar de la persecución del rey Herodes, cumpliendo pues la profecía de Egipto, llamé a mi hijo. Y aunque no se menciona cuánto tiempo estuvieron allí o algunos textos apócrifos y tradiciones cristianas sugieren que permanecieron ahí pues por un montón de años. Esto establece pues una conexión bastante temprana entre Jesús y Egipto, que a final de cuentas pues es un lugar rico en tradición espiritual y esotérica. Y en la antigüedad, Egipto era conocido como un centro de sabiduría espiritual y esotérica también. Las escuelas de misterio egipcias, por ejemplo, enseñaban filosofía, alquimia, astronomía y pues como prácticas místicas. Y algunos teóricos sugieren que Jesús pudo haber viajado a Egipto como joven adulto para estudiar estas enseñanzas. Esta teoría, Gus, encaja con la idea de que Jesús poseía un conocimiento profundo que iba pues más allá de las enseñanzas tradicionales judías. Ahora, las referencias a enseñanzas espirituales avanzadas en los evangelios apócrifos, como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe, han llevado a algunas personas a especular que Jesús pudo haber sido influenciado por tradiciones egipcias o incluso herméticas. Hola Luis, muy buenas noches. Y bueno, hay muchos o algunos textos apócrifos y tradiciones esotéricas que sugieren que Jesús pasó tiempo en Egipto durante su juventud. Por ejemplo, el Evangelio de la infancia de Tomás. Ahí se mencionan episodios de la niñez de Jesús que se encuentran pues, en los evangelios canónicos, aunque no menciona explícitamente su tiempo en Egipto como adulto. También el manuscrito ¿cómo se llama? Manuscrito de Notovik.
Me parece que es manuscrito de Notovic. Este pues es un escrito bastante controvertido que afirma que Jesús viajó no solo a Egipto, sino también a la India y al Tíbet, estudiando con sabios y maestros espirituales. Y estas fuentes son consideradas no canónicas, quiero aclarar, y han sido rechazadas por la mayoría de los historiadores como históricamente inexactas, aunque siguen siendo populares en círculos esotéricos. Ahora, Egipto, en el tiempo de Jesús, estaba bajo el dominio romano y era una especie de crisol de culturas. La Biblioteca de Alejandría, aunque ya había perdido su esplendor, pues era todavía, digamos que un centro de aprendizaje. Egipto era un hogar de comunidades judías importantes, como la de Alejandría, donde se produjo la traducción de la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento. Es posible que Jesús haya estado expuesto a ideas filosóficas y espirituales egipcias, griegas, judías, durante todo este tiempo perdido. Esto podría explicar algunas de las enseñanzas profundas de Jesús que, pues, como que fusionan sabiduría universal con los conceptos religiosos judíos, pero pues igual no se sabe. Y, por ejemplo, en cuestión de los gnósticos, que pues es una corriente espiritual, si la podemos llamar así, que floreció en los primeros siglos del cristianismo, también tienen vínculos con Egipto. Hay muchos textos gnósticos, como los descubrimientos del Nag Hammadi, que provienen de esta región. Y estos textos a menudo presentan a Jesús como un maestro de conocimiento secreto y revelador de verdades espirituales profundas. Y pues esto ha llevado a algunos a especular que Jesús, nuevamente, podría haber tenido contacto con las tradiciones místicas de Egipto. Ahora, la idea de que Jesús pasó tiempo en Egipto como adulto, pues ahí sí no hay respaldo en los evangelios canónicos ni en fuentes históricas confiables. Sin embargo, pues los vacíos en su biografía y el silencio de los evangelios sobre esos años han dejado mucho espacio para especular. Autores, por ejemplo, como les digo, Nicolás Notovic, y más recientemente teorías esotéricas y New Age han popularizado esta idea, pero las afirmaciones no están respaldadas por pruebas arqueológicas ni tampoco documentos históricos contemporáneos. Y aunque no hay evidencia histórica concluyente de que Jesús estuviera en Egipto durante este periodo perdido de su vida, pues todas estas ideas se encajan dentro de un marco especulativo que explora las influencias espirituales y filosóficas que podrían haber moldeado su mensaje, porque pues de dónde sacó toda esa información que le ofrecía a sus discípulos. O sea, recordemos que Jesús era un carpintero, o sea, ¿de dónde sacó tanta sabiduría? Pues vayan ustedes a saber. Muy probablemente a mí me cuadra que sea por esto, o sea, la conexión temprana con Egipto durante su niñez, sumada con la tradición espiritual de esa tierra, pues digamos que mantiene viva la posibilidad en la mente de quienes buscan entender los misterios de su vida. ¿Qué más quieren saber? Luis, muy buenas noches. A ver, pregúntenme, que ando filosa. Pregúntenme. ¿Qué más les gustaría saber? Para los que van llegando y no supieron de qué estábamos hablando acerca del conde de Saint Germain. Los que se van agregando, ¿alguien sabe acerca del conde de Saint Germain? Igual ya saben que el en vivo se queda grabado
en mi página, por si no lo escucharon, completo, obviamente. Ahí lo pueden buscar para que se enteren. La verdad es la historia del Conde de Saint Germain es sumamente interesante. Sumamente interesante. ¿Qué más quieren saber? Por ahí, pues se decía que, por ejemplo, muchos le veían como cierta afinidad o relación con Jesús de Nazaret, o sea, de ahí deriva que estuviéramos, cuando se empezaron a conectar ahorita algunos, que estuviéramos hablando acerca de Jesús. Y también se le relaciona, por ahí me dijeron, con, por ejemplo, Rasputín. Y fíjense que esto me parece sumamente interesante, lo de la relación de Saint Germain con Rasputín, porque sí tiene mucho que ver. O sea, Rasputín a final de cuentas pues era un mago esotérico, asesor de los zares rusos. Entonces a mí me suena bastante. Fíjense que respecto a la relación entre el conde de Saint Germain y Grigori Rasputín, que es así como se llamaba, pues igual, o sea, igual que con la de Jesús, pues es especulativa, porque nuevamente está basada en teorías esotéricas, rumores que entrelazan sus figuras como personajes enigmáticos e influyentes en sus diferentes épocas de la historia. Y pues, insisto, esta relación no tiene evidencia histórica de que se hayan conocido. Porque pues vivieron en siglos distintos, pero a final de cuentas, el conde de Saint Germain pues tenía la fama de haber estado presente en épocas y siglos pasados antes de que él naciera y avistamientos posteriores a que él murió. Entonces, digo, o sea, bajo esa premisa, a mí no me parecería nada extraño que en realidad sí hubieran tenido cierta relación. Algunos movimientos espirituales y teorías conspirativas pues han intentado establecer conexiones entre Rasputín y Saint Germain. Y pues hay posibles vínculos que se me vienen a la mente. Por ejemplo, tanto Saint Germain como Rasputín pues son considerados personajes que son misteriosos. Aunque sus historias son bien diferentes, comparten similitudes en muchos aspectos. Por ejemplo, su influencia con la aristocracia. Ya habíamos dicho que Saint Germain pues, fue consejero cercano de Luis XV y Rasputín pues tuvo gran influencia en la familia imperial rusa, especialmente con la zarina Alejandra. También tenían ambos habilidades sobrenaturales. Saint Germain poseía conocimientos ocultos y capacidades alquímicas, y Rasputín se le atribuían poderes de sanación y premonición. Ambos también comparten la aparente inmortalidad. Saint Germain es famoso por su supuesta inmortalidad y Rasputín adquirió la reputación de ser imposible de matar debido a las circunstancias extraordinarias de su asesinato. Y estas similitudes pues han llevado a especulaciones de que podrían haber sido espíritus afines o incluso manifestaciones de una misma energía, justamente lo que decíamos hace rato. O sea, es demasiada la similitud entre Saint Germain y Rasputín. Comparten demasiadas coincidencias como para que no tenga que ver uno con otro. Me resulta bastante enigmático. Ahora, en el ámbito esotérico, algunos creen que Rasputín pudo haber sido un sucesor espiritual o una reencarnación del conde de Saint Germain. Y esta idea proviene, por ejemplo, de la sabiduría oculta, porque ambos eran vistos como guardianes de un conocimiento profundo y misterioso, y aunque su
aplicación era diferente porque Saint Germain era alquimista y Rasputín era místico y religioso, pues a final de cuentas ahí está la conexión. También, pues la influencia en eventos históricos, porque se les atribuyen roles claves en momentos de crisis histórica. Saint Germain en Europa del siglo XVIII y Rasputín en los últimos días del Imperio Ruso. Y también tienen una conexión con sociedades secretas, porque hay teorías que vinculan a Saint Germain con la masonería y la alquimia, y a Rasputín, que es asociado con grupos místicos de Rusia ortodoxa y con supuestas conspiraciones espirituales. Y pues existen las teorías de la reencarnación. En círculos espirituales y New Age, pues también se ha planteado que Rasputín podría ser reencarnación de Saint Germain, y esta idea se basa en la percepción de que ambos compartían misiones espirituales muy similares. Saint Germain traía conocimiento y buscaba transformación espiritual mediante alquimia y esoterismo. Rasputín actuaba como guía espiritual en un contexto religioso, influyendo en la familia Romanov, que pues fue la última familia de zares, para preservar el poder divino del zar. Y aunque estas ideas pues carecen de pruebas históricas, forman parte de un folclore moderno sobre ambos personajes. Y hay otras teorías más extravagantes, como por ejemplo que Saint Germain y Rasputín podrían ser la misma persona. Según esta visión, Saint Germain, conocido por su supuesta inmortalidad, habría asumido la identidad de Rasputín en el siglo XX para continuar influenciando a la humanidad desde las sombras. Los partidarios de esta teoría señalan el supuesto conocimiento alquímico de Saint Germain que le habría permitido prolongar su vida pues, de manera indefinida. Y pues la falta de explicaciones concluyentes sobre los poderes atribuidos a Rasputín, lo que lo convierte en un candidato ideal para que Saint Germain estuviera, digamos que, asumiendo otra identidad. Esta teoría me resulta muy fascinante, pero siento que pertenece como más al lado de la ficción que a la realidad. Y bueno, en algunas interpretaciones esotéricas, Saint Germain y Rasputín son vistos no solo como aliados, sino como fuerzas opuestas. Saint Germain, por una parte, según su historia, según lo que ya platicamos y hablamos, pues representa, digamos, que la luz, el conocimiento, el progreso espiritual. Mientras que Rasputín, en su época y acerca de su historia, pues siento que simboliza más el caos, la manipulación y las fuerzas más oscuras del misticismo. Y este contraste los convierte en arquetipos opuestos, lo que refuerza la fascinación sobre sus respectivas figuras. Ahora, otra teoría menos conocida plantea que Rasputín podría haber sido un discípulo indirecto de las enseñanzas de Saint Germain. Según esta teoría, Rasputín probablemente pudo haber tenido acceso a manuscritos o conocimientos ocultos transmitidos por el conde Saint Germain a través de sociedades secretas o tradiciones místicas o todas esas cosas esotéricas. Ahora, como les digo, pues no hay una evidencia histórica que conecte directamente al conde con Rasputín, pero pues las similitudes en sus historias y sus capacidades percibidas, a mí me dan mucho que pensar, o sea, como que sí te llevan a especular vínculos espirituales o simbólicos. Saint Germain, como les digo, es un personaje recordado más como un maestro alquimista y figura inmortal,
mientras que Rasputín, pues más bien es un personaje controvertido, asociado con manipulación política, misticismo ruso, magia negra, la conexión entre ellos. O sea, realmente todo esto es fascinante, pero pues pertenece al terreno de leyendas y teorías esotéricas. Entonces, pues bueno, a mí, o sea, yo podría estar hablando horas y horas y horas y horas acerca de todo esto. O sea, Rasputín, wow, o sea, me parece también un personaje sumamente interesante del cual creo que vale la pena hacer un programa específico acerca de esta figura tan interesante, donde podremos conectar también pues el tema de la última familia de zares rusos que existió, que era justamente la familia Romanov. Toda esta influencia que tuvo Rasputín con Alexandra, la zarina, me parece súper interesante. La vida, las obras, todo este misticismo y cosas oscuras que esconde Rasputín me parecen sumamente interesantes. Entonces creo que sí valdría la pena hacer un programa especial dedicado a Rasputín. Y por otro lado, la figura de Jesús de Nazaret, fíjense que también me parece sumamente interesante. Yo no soy en absoluto religiosa ni creyente, nada, cero. Pero no podemos negar que la figura de Jesús de Nazaret también es un personaje bastante interesante, con un presente y pasado y final bastante perturbador, bastante oscuro, bastante misterioso, donde te deja muchas preguntas y pocas respuestas. Yo sé que las personas que creen en este personaje, en Jesús como tal, porque pues una cosa es creer en Dios y otra bien distinta creer en Jesús de Nazaret. Recordemos que son personajes distintos, simplemente porque Jesús de Nazaret no es Dios. O sea, Dios es el padre de Jesús de Nazaret. Punto, se acabó. Todos estos misterios, enigmas, códigos ocultos en la Biblia también me parecen muy interesantes, dignos de hacer también un programa específico acerca de esta figura tan importante y del libro más vendido en la historia, que es la Biblia. Libro más vendido y leído en el planeta. Entonces, wow, me parecería sumamente interesante hablar de estos dos personajes, dejando de lado si son reales o son productos solamente de un extraño propósito romano, del cual pues también podríamos abordarlo en el programa que dedicaríamos a Jesús, porque hay muchas personas que obviamente vuelcan su fe en Dios, en Jesús, pero tenemos que estar conscientes que también hay muchas contradicciones respecto a este personaje, respecto a la Biblia y respecto a muchas cosas que se dicen. A ver, de los que me están escuchando en este momento, ¿quién es devoto de Dios? ¿Quién es creyente de Dios o de Jesús? ¿De Jesús vivo o Jesús crucificado o Jesús ascendido? Porque ya ven que hay muchas religiones que no creen en el Jesús crucificado, sino creen en el Jesús vivo, como los cristianos, ¿no? Los cristianos no creen en el Jesús crucificado, sino en el que estaba vivo. La religión católica, pues creen en el Jesús crucificado y ascendido. Entonces, ¿quién de ustedes
cree en, o es religioso, o es apegado a la religión, quien cree en Jesús o en Dios, en cualquier contexto y en cualquiera de sus múltiples modalidades, y quien ha leído un poco de la Biblia. Yo le soy sincera, yo sí he leído la Biblia, la leí como por, yo creo que un año, ambas partes de la Biblia, tanto el Nuevo como el Viejo Testamento. No soy experta, pero sí hay muchas partes interesantes en ese libro, o sea, no se puede negar. Sobre todo cuando adquieres una Biblia que tenga un lenguaje, digamos que más simple, ¿no? O sea, no, como que la Biblia esa de, ¿cómo le llaman? La nueva edición o la nueva no sé qué, como que es como que ya con un lenguaje más simple que se puede entender mucho más. O sea, el estudio de la Biblia es una cosa impresionante, o sea, cualquiera puede decir que ha leído la Biblia, pero quienes decimos que la hemos leído, realmente no la hemos leído bien, porque a final de cuentas cada quien le damos la interpretación que se nos da la tiznada gana. Cada quien ahí le adapta a lo que quiere, pero es un libro bastante interesante, no me lo pueden negar. O sea, a los que han leído un poco la Biblia, un poco o un mucho, ¿cuál es la parte de la Biblia que les parece más interesante? Y en cuanto me digan, yo les digo cuál es la mía. Que a lo mejor lo van a adivinar muy fácilmente. Camán, muy buenas noches. Bienvenido. Hoy estamos de manteles largos porque todos hicieron su tarea, todos están muy participativos, a todos les encantó participar el día de hoy, hicieron su tarea muy bien, estrellita para todos. Y bueno, en lo que me dicen, a mí la parte de la Biblia que más me parece inquietante, fascinante por lo oscuro es el Apocalipsis. El Apocalipsis es la parte que más me llama la atención de la Biblia. O sea, hay un montón, ya saben que tiene un montón de partecitas, pero Apocalipsis es la que más me llama la atención, ya saben. Los 7 jinetes, las plagas, todas estas cosas como extrañas, incluso las ilustraciones que en algunas Biblias hay en las que parece que están ilustrando ovnis y cosas así, o sea, todo eso me parece sumamente fascinante, inquietante, perturbador, misterioso, interesante, o sea, o sea, es algo que me encanta. Y la parte de la Biblia que no me gusta, que me aburrió infinitamente, como no tienen una idea, es la de Números. Híjole, no. O sea, no, Números es insufrible esa parte porque, así como dice su nombre, habla de purititos números. Que si no sé cuántas, pues no sé cómo se midan los granos, pero no sé cuántas partecitas de trigo y no sé cuántas partecitas de arroz y no sé cuántas partecitas de maíz. Y se la pasa hablando de números por aquí y números por allá y los números y yo, sinceramente, no nos llevamos muy bien. Pero bueno, chicos, para no hacer el cuento más largo, pues creo que hemos llegado al final de esta edición. Esto fue la hora macabra. Y chiquillos, hemos llegado al final de esta inquietante travesía a través del tiempo y el misterio. Y esta noche, el enigma del Conde de Saint Germain pues nos ha dejado con más preguntas que respuestas, como en todos los programas.
Porque pues este era un hombre que caminó entre la nobleza, los alquimistas y pues los oscuros rincones de la historia, dejando tras de sí pues una sombra que aún hoy nos intriga. Entonces, para finalizar, la pregunta es, ¿ustedes creen que era realmente inmortal? ¿Era un maestro de las apariencias y el arte secreto? ¿O tal vez, quién sabe, nunca lo sepamos con certeza? Pero pues su legado continúa desafiando los límites de nuestra imaginación. Muchísimas gracias por acompañarme en esta velada de historias y sombras. Recuerden que el misterio no descansa y yo tampoco. Nos encontramos aquí, la próxima semana, sábado 10 de la noche, en la hora macabra, en nuestra próxima cita para explorar los secretos que el mundo intenta ocultar. Apaguen las luces, cierren las puertas y recuerden, a veces los misterios más oscuros están más cerca de lo que nos imaginamos. Soy Kabum y esto fue La Hora Macabra. Hasta la próxima, si es que el misterio lo permite. Así que, buenas noches y como siempre les digo, dulces pesadillas. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao.